Hay muchas historias dentro de la farándula mexicana que no solo huelen a escándalo, sino que además se hunden en la corrupción, el poder político y la represión brutal de una época oscura de nuestro país. Hoy, aquí vamos a destapar una de esas historias que por décadas permaneció oculta, silenciada y enterrada bajo amenazas y miedo. La historia del actor de reparto José Luis Fernández, mejor conocido como Bigotes, y su brutal enfrentamiento con el temido jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno, apodado el Negro Durazo. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. José Luis Fernández, mejor conocido en los sets como Bigotes, había logrado hacerse de un pequeño lugar en el cine mexicano. Su rostro nunca ocupó los carteles principales ni las marquesinas más brillantes, pero era de esos actores que daban credibilidad a cualquier historia. El cantinero, el amigo leal, el villano de bajo rango o el policía de fondo. Participó en un par de docenas de películas a lo largo de los años 60 y 70, pero lo que realmente lo distinguió fue su pasión por los guiones cinematográficos. Con un estilo crudo, urbano y realista, Fernández había comenzado a escribir historias que llamaron la atención de varios productores. Su transición del reparto complementario a escritor estaba en marcha, pero lo que jamás imaginó es que esa habilidad con la pluma lo llevaría a enfrentarse a uno de los hombres más poderosos, temidos y corruptos de la historia mexicana, el Negro Durazo. Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro, fue el jefe de la policía del Distrito Federal durante los años más turbulentos de la década de los 70. Un hombre con fama de corrupto, de vivir rodeado de excesos, mujeres, armas, autos de lujo y una impunidad absoluta. Su poder era tal que muchos lo describían como un virrey moderno. Lo que él decía se hacía. Durazo no solo estaba obsesionado con el dinero, también lo estaba con su propia imagen. Quería ser visto como un héroe, como un personaje digno de la pantalla grande. Y fue esa obsesión lo que lo llevó a fijarse en José Luis Fernández Bigotes. Cuentan que en 1978, en una fiesta llena de políticos, actrices y empresarios, alguien le habló a Durazo de Bigotes. Ese actor que además estaba escribiendo historias con gran calidad. El Negro Durazo no lo pensó dos veces. Quería que José Luis Fernández escribiera su guión de cine sobre su vida. Una epopeya que lo mostrara como un hombre fuerte, invencible, admirado por las masas. Pero cuando la propuesta, o más bien la orden, llegó a Fernández, la respuesta fue un rotundo no. Bigotes, con esa honestidad que lo caracterizaba, dijo a quienes lo contactaron: yo no escribo historias para halagar a egos, yo escribo realidades, y si hablar de Durazo, no podría escribir otra cosa más que corrupción y abuso.
Era la respuesta más peligrosa que pudo hacer, pues sabía las consecuencias. El rechazo llegó a oídos del jefe policíaco y lo tomó como un insulto personal. Para un hombre acostumbrado a que nadie se opusiera a sus caprichos, aquello era inadmisible. Una noche de 1978, al salir de una reunión con una productora en la colonia Roma, José Luis Fernández fue interceptado por un grupo de hombres armados. Eran policías al servicio de Durazo. Lo golpearon brutalmente frente a todos, lo subieron a una camioneta y lo llevaron directamente a los separos de la policía capitalina. Durante horas Fernández fue golpeado, insultado, humillado. Lo acusaron de faltas administrativas para justificar su arresto. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era un castigo ejemplar ordenado por el negro Durazo. Los testimonios que años después saldrían a la luz describen que José Luis Fernández pasó meses en prisión preventiva, sin juicio claro, sin cargos sólidos, simplemente por haberse negado a escribir aquel guión. El ex policía que en 1988 relató esta historia contó que Durazo ordenó que lo mantuvieran en condiciones deplorables, celda compartida con delincuentes peligrosos, comida podrida, golpizas rutinarias para doblar y amenazas constantes. O escribes el guión o no sales vivo. Cuando finalmente fue liberado, gracias a contactos de amigos dentro del medio artístico, José Luis Fernández era otro hombre. Había perdido peso, tenía cicatrices visibles y sobre todo, una mirada apagada que contrastaba con la chispa que antes lo caracterizaba. Su carrera en el cine se desplomó. Ningún productor quería arriesgar a contratarlo, pues estaba marcado como enemigo del negro Durazo. De ser un actor guionista y prometedor, pasó a malvivir con pequeños trabajos, escribiendo de manera anónima, sin poder firmar sus obras por miedo a represalias. En 1988, tras la caída en desgracia de Durazo, un ex policía reveló lo que había ocurrido. Dijo haber presenciado personalmente las órdenes del negro y confirmado que todo se debía a la negativa de Bigotes a escribir el guión de la vida del jefe policíaco. La revelación indignó a muchos dentro del cine, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente. Para entonces, José Luis Fernández ya era un hombre roto, cansado, marginado de la farándula. Lo más irónico de todo es que aquel guión jamás existió. La historia épica que Durazo soñaba nunca llegó a escribirse, y en su lugar, lo único que quedó fue el silencio y el sufrimiento de un hombre que pagó caro por tener dignidad. Muchas gracias y hasta la próxima.